Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Breve homilía para el segundo domingo de Cuaresma. En la primera lectura, Dios pone a prueba la fe de Abraham cuando le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Es un episodio que nos resulta extraño. Bueno, en realidad jamás Dios pensó que Isaac debía ser sacrificado físicamente. Pero el mensaje que nos quiere transmitir es claro: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ello implica no anteponer nada al amor de Dios, ni siquiera lo más entrañable, como puede ser el propio hijo. Tu querido hijo, aunque duela, a los hijos se les ama, a Dios se le adora, se le da infinitas gracias y se le obedece siempre sobre todo. Dios es lo único absoluto. Todo lo demás no es absoluto, aunque sea muy bueno. Abraham supera la prueba, puso a Dios primero, y por eso la Iglesia lo considera nuestro Padre en la fe. Ahora bien, en la segunda lectura, San Pablo enseña sobre alguien que sí sacrificó, de hecho, a su hijo. Dice con estas palabras: Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, que el Dios que no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, sin embargo, sí entregó a su propio Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros, por amor a nosotros pecadores. ¿Comprendemos la profundidad de esta acción? Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, a su Hijo único, a su Hijo querido. Debemos meditar una y otra vez hasta qué punto Dios está a nuestro favor. Porque si Dios nos entregó a su propio Hijo, el mismo Pablo lo dice, ¿cómo no va a estar dispuesto a darnos todo junto con su Hijo? ¿Qué nos puede negar el que ya nos dio lo máximo? ¿Cómo podemos llegar a dudar del amor de Dios? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pretender de Dios
¿Qué más podemos esperar? Lo único que nos puede negar quien es todopoderoso y nos ama tanto es aquello que Él mismo sabe muy bien que nos hará daño a corto o largo plazo, aunque a nosotros nos extrañe, aunque de momento no lo comprendamos, aunque nos parezca que tenemos derecho a pedir el paraíso ya aquí en la tierra. No, el paraíso lo perdimos y no podemos recuperarlo sin pasar por la cruz. Esa cruz que necesariamente precede a la resurrección. Pero hay que pasar por la cruz, hay que morir para llegar a la vida. Dios no impide las pruebas como no impidió la prueba de Abraham y tampoco impidió la muerte de Cristo, porque esas pruebas son el camino necesario para vencer las situaciones de muerte y de pecado. Es la batalla final hacia la victoria. La cruz es la montaña que hay que escalar para llegar a la cumbre. Es el esfuerzo para poder salir a flote. La cruz, la prueba, es camino necesario para llegar a la resurrección.